Ok. Bueno, entonces, repito las preguntas. ¿Existe cultura de clase, de arriba y de abajo? ¿Qué es la cultura en el contexto actual y qué se prevé para el futuro? El arte y las expresiones artísticas como una forma de cuidar la salud mental. ¿Y puede el arte ser anticapitalista y antipatriarcal? Le dejamos la palabra a la compañera Irina. Bien, claro que desde, por ejemplo, Pierre Bourdieu se habla de una diferencia, ¿no?, de la alta cultura y la baja cultura, que es este sociólogo francés, pero nosotros, yo me quiero acotar a lo que serían las sociedades latinoamericanas como una construcción de Estado-nación, de unas élites poco ilustradas, pero sí muy racistas, regionalistas, sectarias, incluso arribistas, ¿no? Vendepatria, donde sí es muy notorio el tema del clase arriba, clase abajo, con un montón de complejos que no hacen sino alimentar esta huella de colonia que todavía la tenemos muy marcada y que también se traspasan a lo que serían las categorías de raza, de género e incluso de identidad sexogenérica, ¿no? En este caso, y se ven en este contexto histórico sumamente claras, no porque antes no hayan estado, sino porque esta pandemia nos ha puesto en el rostro realidades de las que nosotros de una u otra manera vivíamos como de espaldas o las veíamos las veíamos como atrás de un telón, ¿no? Ahora bien, el tema de la cultura en el contexto actual. El contexto actual creo que se debe hablar desde los lugares muy situados, desde los sitios de total, es decir, es un enfoque de total territorio, porque no ha sido lo mismo que a mí como ecuatoriana y como quiteña me ha pasado, ya que me encuentro en este momento en España, donde yo he visto una organización sanitaria, una estabilidad de precios, ninguna especulación, un estado de bienestar capaz de solventar a la mayor parte de sus personas que están dentro del marco de los documentos y no diría un desamparo absoluto de las personas que no tienen papeles, pero incluso acuerdos jurídicos para que puedan trabajar y de cierto modo un grado de solidaridad también. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo realmente, ¿no? Ahora bien, el contexto de cultura al futuro, tan incierto como todo lo que estamos viviendo en este hito civilizatorio, pero con una potencia inimaginable y con una potencia muy interesante, sobre todo por el que tiene la cultura y cómo ha sido capaz de llenar todos los espacios de los momentos de confinamiento, donde yo quiero poner un punto importante que tiene que ver con la política cultural. Es decir, ¿cómo podemos Latinoamérica competir con nuestros músicos cuando todos los grandes elencos de música, por poner un ejemplo, abrieron sus repertorios a través de redes sociales, ¿no? O los intentos que se ha hecho desde el Perú para poder vender una función de teatro desde la plataforma Zoom, comprando algo muy simbólico frente a todo el archivo de 300 años de teatro que decidió abrirse desde Madrid, ¿no? Entonces también en esos términos, estas herramientas ya las teníamos, como bien había comentado en algún momento con Efraín, pero ahora también la experticia, la capacidad de tener el enlace y la tecnología también nos han puesto en unos lugares muy situados. Con respecto al asunto de la salud mental, sin duda, yo creo que es un campo que no es que antes no existía, pero ahora no porque el arte sea terapia, y de hecho hay muchos debates en torno a si el arte puede o no ser terapia o si es una herramienta tanto pedagógica como de otros tipos, pero claro que hay cosas muy fundamentales para la salud mental y sobre todo para la comunicación y para poder seguir imaginando los mundos posibles, ¿no? Es decir, poder salir de la cotidianidad y también poder expresarlas desde otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, claro, pero es como una respuesta plana la que estoy dando, ¿no? Quiero aclarar eso. Ahorita lo enriquecemos entre todos en la plática, ¿no? Si el arte es anticapitalista y el arte es antipatriarcal, el arte es una entelequia. Yo creo que son las prácticas de personas, tanto del sector de las artes como de toda persona,
con sus derechos culturales a ejercer y practicar una arte que puede tener un viso anticapitalista o un mensaje anticapitalista y puede tener también una producción antipatriarcal y a veces la contradicción de querer hacer cosas muy anticapitalistas y con unos espacios de organización y producción altamente patriarcales, ¿no? Y también viceversa. Esos serían, para empezar, mis puntos de vista, compas. Ok, muchísimas gracias, compañera. El compañero Giovanni, no sé si nos puede dar su mensaje. Hola, compañeros. Claro, yo había preparado un pequeño escrito que un poco, se me llegaron las preguntas un poquito luego, después de que yo había preparado un pequeño escrito, entonces, pero en el escrito está la respuesta, no creo. Ahí les comparto, ¿no? Dice así: arte y cultura en la pandemia, ficciones de una nueva normalidad. La manera como se forman los imaginarios sociales, creencias, ideologías, conceptos, símbolos, actitudes, referentes, afectos, historia, depende de los entornos, y los entornos son relaciones vivas que se construyen y destruyen constantemente. En la historia de la humanidad, los imaginarios sociales están dominados por los discursos de poder. Ellos tienen los medios para crear y difundir estos discursos que son el eje de la construcción de la cultura de un pueblo. Así que la nueva normalidad de la que se habla en estos tiempos, construida sin modificar los ejes centrales en los que se determinan los entornos, sostienen los viejos discursos del poder, reordenándolos, manteniendo la ficción de libertad y democracia en la que vivimos. En esta interacción social, el arte juega un papel importante, porque es del juego de la sensibilidad, el intelecto y la acción. Es del juego de la poesía, el concepto y la estética. Y es importante porque los actos de sentir, pensar y accionar son individuales, pero que se colectivizan. Y en ese proceso es donde se determina si te sometes a los discursos dominantes o se crean discursos disidentes. Discursos que propendan equilibrar o desequilibrar las relaciones establecidas cuando éstas se desbordan en detrimento de unos y a favor de otros. Tenemos como ejemplo lo sucedido en los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2019 y parte de inicios de este 2020, donde una revuelta generalizada en el mundo se toma a las calles, exigiendo dignidad laboral, igualdad social y sensatez en la brecha económica que separa ricos y pobres. Lo interesante de esta revuelta es que no tenía a los partidos políticos de izquierda tradicional como protagonistas, sino movimientos sociales, juveniles, feministas, indígenas, movimientos artísticos, medios de comunicación alternativa, como los constructores de redes de movilización, que activados por intereses iguales y con un sentido de comunidad y solidaridad, y se hizo replegar al poder y sus representantes políticos en los distintos gobiernos. Durante estos procesos sociales, la fotografía, los memes, los videos, los performances, las intervenciones en espacios públicos, las batucadas y títeres en plantones barriales, el cartel panfletario, la filosofía cibernauta, todo hizo eco para fortalecer la presencia de la gente en las calles, que a pesar de ojos reventados, desmembraciones de partes del cuerpo y hasta muertos, sostuvo la dignidad combativa de la gente. Ahora, otro es del escenario, como dice Wendy Moira, anarquista mexicana perteneciente al movimiento anarco Puts y Rayos de Rusia. Ella dice: dos implicaciones inmediatas del COVID, que son el confinamiento y el miedo al contacto social, son dos estocadas mortales para cualquier movimiento social. Con esto, un poco se profundiza en lo que fue la llegada del COVID-19, un virus como salido de una película de terror, que con el avance tecnocientífico de la humanidad parecía imposible de repetir los episodios de horror vividos por la peste negra, la gripe española en siglos anteriores. Esto paraliza al mundo. Y en este parón forzado, el mundo se vuelve un experimento social. Más allá de teorías conspirativas, el mundo es una constante confrontación. Porque mientras unos viven en esta pandemia, el nivel del coronavirus, la economía mundial no se estanca, no se paraliza. Las clases sociales se repiensan entre los que sienten perder ganancias por esta pandemia, entre los que se quedan en el confinamiento Netflix y los otros, la mayoría, los de siempre, los que tienen que sobrevivir a como dé lugar antes, durante y después de la pandemia. La naturaleza, el ambiente toman un respiro. Animales se toman las calles de las ciudades, la capa de ozono medio se restaura, el aire se vuelve más puro, los decibeles del ruido se vuelven susurros de viento, las calles se ven limpias de basura y estrés. Pero mientras el mundo se libera un poco del humano,
el poder y orden social, político y económico se reestructura y preparan nuestra nueva normalidad, que no es muy distinta a la anterior, solo que cruzada por un miedo biológico y un desconcierto social. El nuevo mundo vivido y soñado por la gente de clase media durante la cuarentena es el mundo de la precarización, el despido sin beneficios de ley, la corrupción sin límites, el estrés y la desesperación. Eso como una noticia de nuestro país, ¿no? Mientras las maneras de vivir el confinamiento también fueron lógicamente según las clases sociales, algunos en por lo menos comodidades mínimas y otros en extrema precarización de vida, creo que una gran mayoría vivimos un positivismo romántico. Lógicamente todos queriendo cuidar nuestra vida, pero descuidando nuestra existencia. Mientras los unos nos confinábamos al Netflix, al Facebook y a las comidas familiares, otros limitaban o intentaban sobrevivir como siempre en la informalidad. El ocio cultural de la industria del entretenimiento y la comunicación masiva se tomó la vida. Hay quienes pueden pagar por conciertos o funciones online, otros que disfrutan navegando y encontrando ensamblajes espontáneos de artes musicales o escénicas. Algunos artistas desde sus casas procuran mantener contacto con sus públicos con difusiones caseras de improvisaciones y juegos escénicos, pero muy poco se piensa en la vida post-pandemia. Frases como ahora cuidémonos, luego veremos cómo vivir y movilizan al pueblo, que como buenos productos de la democracia representativa se dejó la mesa limpia para que preparen la nueva normalidad. Mientras nosotros nos repensábamos de nuevo y casi obligados por las circunstancias individualmente, el poder se construye y reconstruye en colectivo y estructuralmente. Aprovechando el confinamiento y distanciamiento social producto de la pandemia, imponen leyes de precarización social y pérdida de derechos. La corrupción se desborda. La ley se interpreta de cualquier forma para justificar y mantener el control de un orden establecido. El artista disidente, más precarizado que de costumbre, piensa más en sobrevivir que en reaccionar. La gente aún perpleja, sin piso y con miedo al contagio, aún no siente el juego macabro en el que le están metiendo. Pero de a poco la gente va despertando. La guerra simbólica genera nuevas reflexiones. Músicos empiezan a generar canciones con sátira política, otros confrontando con sus canciones con una poética confrontativa contra el sistema y su manera miserable de obrar aún en medio de una pandemia. Fotos, afiches, intervenciones en montañas para generar mensajes de no recortes presupuestarios, memes, videos en las redes, batucadas. De poco se va incentivando nuevamente la conciencia, el pensamiento crítico y la lucha del pueblo. El panorama post-COVID-19 es muy complejo en sí, y más por las decisiones políticas que se toman y por la costumbre de la gente a solo sobrevivir. Los recortes de los presupuestos públicos se direccionan primero a cultura y educación, y el mísero presupuesto que quiso destinar para el sector artístico del Estado tuvo una reacción muy violenta por parte de mucha gente que, acostumbrada al ocio cultural de los medios de comunicación masiva, que etiquetan también ahí a la palabra arte, miran a las expresiones artísticas como algo sin importancia en comparación con la alimentación y la salud física. Esto y los debates y divagaciones internas del sector artístico hacen que este se convierta en extravagante, en el mejor de los casos con muy buenas intenciones, pero sin trascendencia, como los soldados desconocidos de esta confrontación en la construcción de los imaginarios sociales. Hoy, cuando la comunicación masiva tiene una fisura en medio de las redes, cuando es tan notable la brecha entre clases sociales que se va haciendo más visible luego del confinamiento, cuando la indignación crece por esta corrupción miserable y sin límites, creo que es momento para incentivar desde la poesía y la estética discursos que ayuden a romper estos estados sociales del conformismo y temor que muchas veces se vive inconscientemente, pero que los movimientos sociales y el arte, como parte de estos, ayudan a concientizar y movilizar estos otros discursos. Como dicen en nuestros pueblos andinos, de los cuales debemos aprender mucho, debemos empezar a vivir desde el corazonar del pueblo. Gracias, compas. No, muchísimas gracias a ti, compañero. Ahora es el turno del compañero Pedro U. No sé si... Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Pues bueno, poco contestando a las preguntas, yo creo que el tema de la cultura es un tema pues bastante amplio y si existe cultura de clase donde estamos o cultura de arriba y cultura de abajo, pues es una pregunta poco complicada en el sentido de que
creo que depende del reconocimiento y del respeto y de la conciencia que se tiene en ciertos grupos. Aquí el problema es que hay un sector que decide quién tiene cultura y quién no la tiene. Eh, y, y se hace tal vez necesario saber si de qué hablamos cuando hablamos de cultura, porque es un término tan amplio en el sentido de que la gente que tiene el dominio del poder político y el dominio del poder económico, pues también deciden sobre los demás. Por ejemplo, si se escribe la historia, pues ellos la escriben. Si se hace música, pues ellos hacen música. Si se hace pintura, pues también ellos deciden si esa pintura es arte o no lo es. Aquí tenemos el problema, creo, en todos lados también, de lo que hacemos los pobres, le llaman artesanía, y lo que hacen los ricos le llaman arte. Entonces, el problema, ¿quién define qué es y cómo se le reconoce? Un problema que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Yucatán, y creo que en muchos lados también, cuando una persona es escritor y cuando no lo es, particularmente en el caso de los que escribimos algún texto, ya sea en versos, ya sea en narrativa, pues es importante que primero el Estado te reconozca, o las editoriales de prestigio te reconozcan. Y si una editorial de prestigio no ha publicado tu obra, entonces no eres escritor. Si el gobierno no te ha conferido un premio nacional, un premio de estos de prestigio, pues tampoco eres escritor, aunque escribas muy bien, aunque escribas muy interesante, aunque escribas cosas que tienen la misma calidad o a veces hasta mejor de los que publican en las editoriales de prestigio, pues, pero pues finalmente no tienes el reconocimiento, tu obra no camina, tu obra no se conoce, tu obra no tiene prestigio. Entonces, un poco esto que ha pasado con las redes sociales podría, creo, ayudar a romper por lo menos en cierto sentido este encierro. En las redes sociales, si en parte la experiencia que tenemos con ellas, si las aprendemos a usar bien y tratamos de usarlas con conciencia, con estrategia, creo que podríamos lograr romper ese monopolio del control que se tiene sobre lo que se considera cultura o arte. Entonces, yo creo que aquí abajo hacemos cosas muy interesantes, hacemos arte y tenemos cultura, pero no hemos aprendido quizá a buscar la manera de difundirlo, de darlo a conocer y de lograr el reconocimiento primero de los nuestros con esto y no buscar el bautismo del poder económico o el poder político. Por ejemplo, en el caso de los cuadros, si los expertos del dinero y dicen esto es arte y cuesta tanto,
entonces ya se vuelve arte, y si no, pues sencillamente no. Igual la gente que hace teatro, hay gente aquí abajo que son muy buenos en el teatro, pero nunca han tenido la oportunidad de estar en un escenario de esos donde se cobra bien, y pues simplemente no tienen el reconocimiento ni les dicen que son artistas. Es más, muchos se burlan cuando dicen que son artistas, y otros pues que están pegados al poder económico o al poder político, pues se hacen burla, ¿no? Yo creo que el contexto de la cultura aquí, por lo menos en el medio donde estamos, es un problema fuerte en el sentido de que no logramos darnos cuenta que aquí abajo necesitamos trabajar para que esa cultura y esa fuerza y esa energía y esa belleza que se construye pueda correr y pueda tener el reconocimiento, y no necesariamente porque ese reconocimiento venga del poder económico y del poder político. Claro, esto tiene que ver igual con el tema de las publicaciones. Eh, Hoy, pues difícilmente podemos publicar una obra porque cuesta mucho. Y bueno, repito, si no tiene el, la bendición del dinero y la bendición de esa clase alta, pues esa obra muchas veces, por más interesante que sea, no puede correr, ¿no? Es importante, en el medio tenemos muchas expresiones artísticas, no solamente en la escritura, sino en, en la pintura, en el teatro, en, en diferentes disciplinas artísticas que la gente hace, que la gente tiene eh, por, por naturaleza, como por naturaleza hacerlo, y no porque lo estudia solamente, sino porque hay gente que tiene habilidades como naturales para generar este tipo de arte y de belleza, y que bueno, no ha podido salir. Pero además, aquí el otro problema que tenemos a nivel de país es que los gobiernos en todos los niveles, desde el presidente municipal al gobernador, hasta el presidente de la República, pues no son aficionados al arte, o por lo menos no lo han demostrado. Eh, Siempre no hay recursos para esta parte, y lo que hay que recortarlo. Ahora, por ejemplo, con este nuevo gobierno, ha estado recortando recursos a las instancias que promueven la cultura y que promueven el arte. Entonces, este tipo de situaciones también le pega a la gente. Aquí muy abajo, si vamos a la presidencia municipal y proponemos un proyecto de arte, pues nos van a decir que para esas cosas no hay dinero. Y también entre nosotros, aquí abajo, no hay todavía la oportunidad de reflexionar sobre este tipo de cosas, y en una época, en un contexto como este que vivimos, en donde el hambre y las necesidades básicas son la urgencia, pues es difícil entonces pensar con hambre es casi imposible. Entonces, la gente está preocupada por su salud física, la gente está preocupada por buscar algo para comer, la gente está preocupada por el empleo o el nuevo empleo, la gente está preocupada por estas situaciones que son como muy, muy importantes.
y bueno, a qué horas nos ponemos a escribir, a qué horas se nos antoja un poema, a qué horas se nos antoja pintar, a qué horas se nos antoja cantar, a qué horas se nos antoja hacer música si tenemos hambre y necesitamos enfrentar la enfermedad y el contagio de un familiar, de un primo, de un tío, de un hermano, de un hijo. Entonces se hace como bastante complicado. Entonces, la situación en torno a la cultura y en torno al arte, pues yo veo hasta ahora hay un control ejercido por el capital, obviamente, por el capitalismo, y claro, también este control tiene que ver con los fines con los que la sociedad siempre ha funcionado. Hoy lo que hacen los gobiernos en relación a los grandes proyectos lo hacen diciendo que están beneficiando a la gente pobre. Por ejemplo, en el caso de Tren Maya, hablan de beneficiar a los pobres, pero en realidad no es así. Y eso pasa también con el tema del arte. Entonces, me parece que aquí el reto es grande. Para quienes estamos aquí abajo, creo que es importante dejar tiempo para pensar y pensar en la cultura y pensar en el arte. Un poco para terminar, una de las cosas que yo he hecho es que a partir de la necesidad de defender el territorio maya de estas megaempresas que nos vienen a despojar, es que comienzo a escribir poesía y un poco de narrativa para descargar la rabia, para descargar el coraje, para hacer la denuncia. Y bueno, de allí intentando que el aspecto panfletario no me gane, pero también mostrando que esta vía puede servir para que la gente pueda entender la situación de crisis, de emergencia, de limitaciones y de aplastamiento que vivimos. Yo creo que el arte es una lucha, la cultura es una lucha y son campos de batalla en donde es importante armarnos de las habilidades y de las técnicas y de las herramientas que nos dan para poder salvar nuestra vida, salvar nuestro pensamiento y salvar nuestra mirada. Eso es un poco lo que puedo comentar en este primer momento. Muchas gracias, compañero. Más vale tarde que nunca. ¿Está el compañero Efraín o todavía no entra? Compañero Efraín. Efra. ¿Aló, Efra? ¿Efra? Sí, compañero, va el compañero Diego. Ajá. Okay. ¿Diego va a ser ponente o va a ser? No, Diego. Ahí, a ver. Te toca. Hola, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Me sumo a esta forma de rendir de una u otra manera homenaje a nuestro compañero Heriberto Salas, porque efectivamente, pues caminamos con él durante muchos años, varias décadas, digamos, en la lucha y en la resistencia, no solamente contra la imposición del aeropuerto en Texcoco, sino muchas otras luchas, lugares donde compartimos y nos encontramos, y sobre todo muy recientemente en lo que viene siendo el trabajo y el esfuerzo organizativo del Congreso Nacional Indígena. Y pues vaya nuestro reconocimiento a la lucha del compañero, y pues lamentablemente también su señora madre se fue por esta terrible pandemia que está azotando al mundo. Y bueno, pues
creo que es necesario no dejar de lado y recordarnos que tenemos que cuidarnos con extremo, digamos, porque la lucha es larga y queremos estar y tenemos que estar ahí en esa lucha que nos reclama porque es nuestro deber moral y nuestro compromiso político de hacer lo más posible que este sistema capitalista caiga lo más pronto que se pueda. Pero bueno, pues de ahí pues un abrazo para todos ustedes y les deseamos desde el encierro donde estamos salud para todos, que es lo principal ahorita en este escenario tan crítico de salud pública. Y por el otro lado, saludando al compañero Pedro y a todos quienes hoy se dieron cita en este chat, comentar que recién se acaba de aprobar el Tratado de Libre Comercio, esta nueva versión remasterizada. Hay una ley que está por ahí y que, bueno, justamente hay compañeros que conocen bien el tema, pero hay un tema que está hablando de derecho de o autoría intelectual o el tema que tiene que ver con los derechos de autor, etcétera, etcétera, y que hoy pues van a limitar no solamente en la cuestión de derechos de autor, sino también en lo que tiene que ver con la propia tecnología, que prácticamente hoy se sabe ya no puedes abrir una computadora, cambiar el hardware, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes un problema ahí. Y entonces si eso pasa en este medio, en este sistema de tecnología, ¿qué pasa también con lo que tiene que ver con la derecho de autoría? Y que en dado caso hay y la propia, los pueblos y comunidades indígenas tienen prácticamente todo lo que tiene que ver con su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, sus textiles son una obra de arte, por ejemplo, y pues en el caso particular de la comunidad otomí, con la que trabajamos, pues resulta que la muñeca, la arlele, la muñeca que viene de la cultura ñañú, pues se vende en aparadores, se vende en joyerías, se vende en Liverpool, se vende en muchos lugares, y a ellos, prácticamente a los compañeros, no los dejan estar en la calle trabajando, laborando la artesanía. Entonces, un poco por lo que comenta el compañero Pedro, en este marco de lo que viene siendo el nuevo TECMEC, la versión remasterizada, decimos nosotros, del TLC, que no implica más que despojo, desprecio, represión, olvido, explotación, ¿cómo va a quedar, cómo miramos el papel que va a jugar prácticamente el arte, la cultura, prácticamente lo que tiene que ver con este asunto que nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen de manera ancestral, vienen trabajándolo, es parte de su cultura, de su cosmovisión del mundo, pero que ahora prácticamente le ha sido despojada, porque en el caso de la comunidad le ha sido despojada, incluso una muñeca que recorre el mundo, que da al gobierno mexicano, le da cierta versión mediática prácticamente de diversidad cultural, de atención a los pueblos, pero que en la realidad está controlado. Entonces, por ahí la pregunto un poco para saber cuál es la expectativa que miramos en el marco de este tema que el día de hoy tiene que ver con la cultura y el arte, digámoslo así, en esta entrada en vigor del TECMEC. Nada más, gracias. Muchas gracias, compañero. De los compañeros ponentes y ponentas, ¿desea realizar la intervención para responder al comentario del compañero o a la pregunta del compañero? Bueno. Tienen la palabra, compañeros. Bueno, me parece que Sí. el compañero Giovanni quería hablar, entonces le damos primero la palabra al compañero Giovanni y después al compañero Pedro, o al revés, si prefieren, como decía. Como quieran. Ah, ok. Pues, el compañero Pedro. Sí, yo creo que es una muy buena observación esta situación que se está imponiendo. Lastimosamente hemos visto que gobierno tras gobierno que nos llega en este país cada vez más dócil, cada vez más obediente a lo que dicta el gobierno norteamericano, y esto es bastante lamentable. Pero además,
hoy sobre todo, que es muy contradictorio porque hace algunos años, cuando Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio, pues quienes se opusieron, muchos de los que se opusieron hoy son gobierno y son los que están firmando el acuerdo este, que es exactamente lo que dice el compañero, es solamente una actualización del Tratado de Libre Comercio. Y esta situación no es de ahorita. Nosotros como pueblos indígenas hemos venido luchando aquí en Yucatán en contra de este tipo de medidas que se habían estado tomando, particularmente con una reglamentación que se conoce como el Protocolo de Nagoya. Y este Protocolo de Nagoya lo que hace es permitirle a las transnacionales apropiarse de la genética de muchas cosas. En este caso, con nosotros, con la abeja sin aguijón, que le llamamos melipona o xunancap en maya. Y bueno, aquí un francés vino a controlar a muchos apicultores de la península para que toda la producción que se dé lo pueda él administrar y convierta a los productores en sus empleados, y con una empresa en Francia pueda hacer el negocio y finalmente patentizar la genética de esta abeja, y sea en síntesis lo que nosotros le llamamos es piratería. Y bueno, los gobiernos pues ven bien esta situación, pero es un despojo de nuestros bienes. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que si logramos adquirir la información y la conciencia de esto, pues tenemos que revelarnos en la práctica. Es decir, tenemos que seguir luchando contra esto, porque esto va más allá, porque está con el tema igual de las semillas. Están haciendo una ley para esto igual, para controlar todas las semillas, entre ellos el maíz, que es sumamente importante para nosotros. Y está uno de los diputados norteños que está impulsando esta ley, y también es una especie de golpe muy, muy fuerte en contra de los conocimientos originarios de este país sobre los granos y sobre el maíz en particular. Entonces, con todo este tipo de situaciones que se está dando, pues el silencio de la autoridad, la complicidad de la autoridad, o más aún la motivación de la autoridad para hacer este despojo con los grandes capitales, y esto repercute en contra de nuestras vidas y de nuestra forma de pensar y de crear nuestra propia vida aquí. Pues yo lo que creo es que la rebeldía va a tener que ser la respuesta a esto. Creo que tenemos que pensar la rebeldía, y la tenemos que pensar en el contexto del arte. Tendríamos que pensarla así. El arte de por sí es rebelde. Entonces, me parece que si logramos poner nuestras manos y nuestra mirada en el contexto del arte, vamos a poder hacer una lucha muy, muy importante, y no vamos a permitir que nos arrebaten este tipo de cosas. Sabemos que son los pueblos los que finalmente deciden las cosas, y este estrangulamiento que las autoridades y los gobiernos están haciendo a los pueblos,
llegará un momento en el que el pueblo ya no aguante y entonces el pueblo tenga que tomar sus propias decisiones. Y creo que aquí tenemos un reto muy importante que tenemos que pensar no solo los pueblos indígenas, sino también me parece que todo el país, todo el continente, porque esto es un problema que no tiene fronteras, es un problema que nos alcanza a todos y creo que es importante que lo vayamos pensando de esa manera. Es importante que nos informemos, es importante romper el dogmatismo que hay en México sobre este gobierno que ha presumido ser de izquierda, pero que ha sido el instrumento perfecto de un loco que está en la Casa Blanca y que nos quiere, nos quiere lastimar tanto con este tipo de políticas que ha implementado. Ahora vemos con docilidad al gobierno mexicano ir a ponerse de rodillas frente a los intereses que se ondean en la Casa Blanca. Entonces, esto es entregar al pueblo, esto es humillar al propio pueblo, esto es aceptar una condición vergonzosa. Y yo creo que tenemos un reto en nuestras manos, tenemos un reto en nuestra mirada, tenemos un reto en nuestro corazón y deberíamos poner ahí esa rebeldía artística que puede lograr el derrumbe de cualquier muro. Eso es un poco la reflexión que yo quiero hacer al respecto. Muchas gracias, compañero Pedro. El compañero Giovanni quería agregar algo, quería contestar la pregunta. Sí, compañero. Sí, un poco también seguir apoyando esta noción de cómo las transnacionales, a través de este recurso de la propiedad intelectual, se quieren apropiar de los conocimientos ancestrales. Aquí también ya sucedió hace rato que quisieron hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos y se lo ha venido parando de a poco, justamente por una de las razones es por esto, ¿no? Porque lo que se acostumbra siempre es llevarse la materia prima de los países y devolvernos con productos elaborados que prácticamente son los mismos, que salen del mismo conocimiento que se tiene, por ejemplo, de las plantas tradicionales, pero ya vienen con otro nombre, como este conocido de la aloe vera, que no es nada más que la sábila, ¿no? Entonces, se ha venido luchando aquí, pero el riesgo que se corre en estos momentos, justamente por la pandemia, y como en mi escrito, este estatismo que está la gente del miedo, tanto de la pandemia y demás, ha hecho que este gobierno en sus declaraciones diga que inclusive la Constitución se puede saltar debido a la emergencia que ha generado esta pandemia. Entonces están hablando justamente de tratados de libre comercio que se empiezan a lanzar indiscriminadamente o de una forma hacer la economía del Ecuador más neoliberal que lo que era, ¿no? Porque no es que no ha sido. Y es terrible eso, casi como una denuncia, ¿no? Porque mientras la gente estaba confinada en pueblos como Intac, por ejemplo, siguiendo con este concepto de las transnacionales, aprovechando la pandemia, en un sector de Intac, que es un sector ancestral, empiezan a entrar mineras a trabajar a cielo abierto, se empiezan a discutir sobre estos problemas, sobre estas cuestiones de propiedad intelectual, y empiezan a meterse cualquier tipo de leyes sin respetar inclusive la Constitución, como les digo. Por ejemplo, en el problema de INTAG, la Constitución plantea que para que cualquier estacional que quiera afectar a un sector que se considera ancestral tiene que tener el consentimiento previo del pueblo. Ahora, como todo el mundo está confinado y sin saber qué es lo que está pasando realmente, y el gobierno con este discurso de que la tragedia que estamos viendo con la pandemia impide que se respete la Constitución, inclusive como es, todo se vuelve mucho más complejo, ¿no? La gente nos estamos reorganizando nuevamente, como te decía en el escrito a sí mismo, o sea, esto de la pandemia que te obliga al distanciamiento social, al confinamiento, ha hecho más conflictivo la reacción social, pero creo que de a poco se va generando, ¿no? Justamente en discursos artísticos desde redes, desde marchas que se están haciendo ya más allá del confinamiento y del miedo, hay gente que empezamos a salir a manifestarnos en las calles, que es del espacio donde el pueblo realmente logra, a través de su lucha, sus logros. Ok,
Tuvimos un problema con el tema de la luz, entonces seguimos todavía. El compañero Toño quería hacer una intervención, entonces le damos la palabra. Y muchísimas gracias por la palabra a ustedes, compañeros ponentes. Sí, rapidito, al compañero Pedro, si ese francés trabaja en Ecosur, quisiera saber, esa es una. La otra es lo que está pasando en la Huasteca con lo que es la cultura y el arte, cómo lo vivimos, cómo lo pensamos. Les he comentado en estas semanas de estas conferencias que nosotros estamos empezando por la desobediencia. Las últimas fue lo de la ceremonia de petición del agua y la última de las comunidades de otro municipio que dijeron que no iban a permitir la vacunación de los niños contra la influenza, ¿sí? Y la imposición de los tianguis ya no en la cabecera municipal, sino en las comunidades, como un acto de desobediencia, pues, ¿sí? Entonces, para nosotros la cultura gira en torno a la tierra, a su cuidado, su cultivo, su aprovechamiento, y el arte tiene que ver mucho desde eso mismo, de las formas de cantar, de danzar, de vestir, de hablar, y las ofrendas en la cerámica se hacen los trastos de barro, y cómo se adornan, para nosotros sería el arte, ¿no? Y cómo se adorna el vestido, la blusa, la falda, la camisa, el pantalón. Es como nosotros lo vivimos, pero también sabemos que nos han llevado mucho a la ignorancia y, por ejemplo, la organización de médicos tradicionales, curanderos, parteras, hueseros, sobadores, hierberos, todos ellos, ahora ya están aprendiendo un poco lo mínimo lo mínimo cuando menos de fisiología y anatomía humana, pues. Y es como vamos pues sincretando en la cultura. Eso es lo que estamos viviendo en la Huasteca, y lo mismo en este sentido, pues lo único que tenemos es el MMS y ya como medicina para este problema tan grave, y ya llevamos los primeros 10 pacientes recuperados, nada más. Muchas gracias, compañero. Creo que la pregunta fue para el compañero Pedro, pero igualmente tienen la palabra los demás compañeros ponentes y ponentas. Y bueno, después de esta breve intervención, ya se pudo conectar el compañero Efraín. Entonces, bueno, Efraín ya tiene las preguntas. Entonces, después de esta intervención, le damos la palabra al compañero Efraín para que nos dé esta visión que tiene de las preguntas que le lanzamos. Entonces, abrimos la puerta a los compañeros para que responda a la intervención del compañero Toño. Escuchó muy bien, rebuscado. Perdón. Yo contesto. Sí, bueno, sí, claro, sí, compañero. Solamente para contestar lo primero sobre el francés. No, el francés no trabaja para Ecosur, pero sabemos que tiene muchos cómplices en Ecosur, y bueno, creo que Ecosur, como todas las otras escuelas, no es monolítica, tiene gente pensante y tiene gente también que creo que desvió el cerebro. Entonces, hay gente allá que apoya al francés en este tipo de cosas, y como otras universidades también, la misma Universidad de Yucatán también tiene gente que lo apoya, y la Universidad Intercultural de Quintana Roo también tiene apoyo de allá, y creo que pues la Semarnat también y CONACYT a nivel nacional lo están apoyando. Entonces, así funciona lamentablemente este bandidaje, esta bandidez, este tipo de piratería
bueno, si alguien pensó que es una cosa de historia, me parece que es una cosa que se sigue dando hasta el día de hoy. Hay gente de Ecosur metida también en este tipo de situaciones, lamentablemente. Y bueno, creo que Miriam Aldazoro debe saberlo, debe conocerlo, que creo que ellas son las que tienen mejores datos sobre este particular. Muchas gracias. Damos la palabra al compañero Efraín para que responda las mismas preguntas, porque me parece que tuvo algunos conflictos con la red. Y la educación del poder nos generan una idea de lo que es la vida. Para mí el arte tiene que tener también una especie de técnica en donde podamos confrontar ese discurso y podamos ir rompiendo esas formas de discurso, ¿no? Entonces eso yo lo veo como un actor social al arte, como un artista que se especializa o si quieres o estudia para ese tipo de relación. Pero también, como hablaba el compañero en su introducción, que podemos ver, el arte es intrínseco en todo, la sensibilidad intrínseca en ser humano es parte nuestra, ¿no? Pero siempre ir viendo cómo construimos todas esas relaciones y esas interacciones a partir de la sensibilidad del arte, ¿no? Por eso me atrevo a decir nuevamente lo que hablaba de los pueblos originarios nuestros, de los pueblos andinos que hablan del corazonar, del sentipensar, quitándole esa hegemonía del intelecto que nos viene de Occidente, sino generar esta sensación de esta existencia entre el pensamiento y la sensibilidad. O sea, ese pensamiento del corazón, como se dice por acá. Okay. Muchas gracias, compañero Giovanni. No sé si el compañero Pedro desea agregar algo más. Si no... No, gracias. Ok, está bien. Muchísimas gracias, compañero. ¿Algún otro compañero desea realizar alguna pregunta o alguna intervención de los que estamos escuchando? Si no, tomo la palabra, si me permiten. Ok, Héctor. Escuchamos, compañero Héctor. Gracias. Pues no, nada más mencionar a la espera de lo que va a comentar el compa Efraín, que también es de la red morelense de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena. Pues este tipo de problemas que se presentan justamente, no nada más con las personas que posiblemente nunca hayan tenido acceso a la tecnología, sino que ahora pues finalmente la comunicación está dependiendo de estas infraestructuras tecnológicas para que sea posible. Eso también impone retos a quienes producimos contenidos culturales, ya sea desde la defensa de la identidad, del territorio, pero también, digamos, a los artistas convencionales que producimos trabajo cultural, digamos, de tipo tradicional, de música, pintura, de académica o más con un sentido más global, por decirlo así, no poniendo en un lugar u otro algo que sea mejor o peor. Y es un gran reto, pero creo que sí es muy importante quienes, digamos, los artistas urbanos, ¿no? Los que hemos hecho o hemos pensado el arte solamente como esta producción hegemónica o de alta cultura, cada vez nos obliga la situación, nos obliga cada vez más a pensar en el territorio, en lo local, ¿no? En la defensa de la identidad, ¿no? Y creo que la responsabilidad que tendríamos los artistas urbanos o los artistas que producimos la cultura como tradicionalmente se conoce, sí nos obliga y nos compromete a ir caminando cada vez más de cerca con los pueblos en sus demandas, porque esas demandas de los pueblos, de la defensa del territorio, de la defensa del patrimonio y de la biodiversidad, es la que nos va a salvar como humanidad. Y yo celebro de verdad, porque este es el primer encuentro artístico-cultural o de reflexión artística sobre la cultura que habla desde ese lugar. Me siento muy, muy, muy contento pues de haber tenido la suerte de haber recibido esta invitación. Y felicito a los ponentes y a quienes tuvimos la suerte de estar en este momento aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más desea realizar alguna intervención o alguna pregunta? Sí, por favor, yo. De cierto modo, la oportunidad que tengo ahora de estar en España me permite ver cómo en América Latina nuestros gobiernos se han puesto un poquito más a la derecha de la derecha. Es decir, cómo han utilizado lo que todos los compañeros han dicho, ¿no? El confinamiento como un perfecto mecanismo de biopoder para controlar el cuerpo, la movilidad y a las personas y para arrebatarnos los derechos laborales y sindicales que los hemos tenido con luchas desde el siglo XIX y lanzarnos a una precariedad laboral donde el teletrabajo nos está volviendo a una barbarie, una autoexplotación. Y también me gustaría acotar que me parece muy importante que podamos hacer este tipo de encuentros y que podamos saber que son espacios tan humanos para poder fortalecer este tipo de diálogos. Y fíjense, del lado de nuestros países, que yo considero que los gobiernos han ido más a la derecha que la derecha, cuando del otro lado, en otros países que son las economías del bienestar, la situación también ha pasado así, el control de los cuerpos, pero más bien abriendo el diálogo de la importancia de fortalecer y mejorar la educación pública, fortalecer, aumentar y mejorar la salud pública y considerar que todo lo que tiene que ver con los cuidados, me alineo a la economía feminista, el cuidado del cuerpo, el cuidado de las personas. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de Madrid aplaudían a las personas que realizaban la limpieza. Se han dado como unos eventos inéditos, ¿no? Eso es lo que me gustaría, ¿no? Un tema del asunto de reivindicar la agenda de la economía feminista de los cuidados. América Latina más a la derecha de la derecha, no sabemos hasta cuándo, y del otro lado un fortalecimiento del estado de bienestar europeo occidental gracias a que sigue expoliando los recursos naturales y humanos de América Latina y África, ¿no? Es decir, se dio una vuelta de tuerca, se dio una vuelta para apretar más, no para aflojar las relaciones de poder inherentes en este momento que tenemos. Del mismo en su fase neoliberal. Muchas gracias, compañera Irina. ¿Algún otro compañero desea intervenir o tomar la palabra? Yo quiero comentar algunas cosas igual. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos por acá es cómo el arte se le entrega traidoramente al poder. Muchos de los que hoy están en el poder, me refiero al gobierno mexicano, fueron personas que se formaron en la comunidad y que aprendieron el arte de la escritura, aprendieron el arte de la pintura, aprendieron el arte del discurso, pero lamentamos mucho que aprendieron también en un momento dado el arte de la traición. Y hace algún tiempo fueron nuestros compañeros y hoy son quienes nos descalifican, son quienes nos dicen que somos radicales, son quienes nos combaten, son los que nos cierran las puertas y son los que hoy entregan la soberanía de este país en las manos del gran capital. Puedo mencionar, por ejemplo, a Adelfo Regino, que lo conocemos bien, muchos de los que hemos caminado aquí, hoy encabezando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es una herramienta para imponer el proyecto Tren Maya con sus polos de desarrollo
y que hoy Fonatur ha sido tan explícito en decir que el etnocidio es positivo porque se puede convertir en etnodesarrollo, en una manifestación de impacto ambiental. Y bueno, el INPI, pues guardando silencio frente a esto y en el mejor de los casos aplaudiendo esta declaración o estas declaraciones que ha hecho el director de Fonatur. ¿En qué momento el arte sagrado lo hacen profano y se lo entregan al gran poder para aplastar a quienes hoy seguimos en la resistencia o a quienes hoy que son niños y aprenden y quieren aprender de nosotros una nueva forma de vida? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos si traicionamos hoy los principios con el que nos crecieron, con que nos educaron, si traicionamos la memoria de nuestros abuelos como pueblos indígenas? Me parece que nos da mucha vergüenza que muchos hoy han vendido esta habilidad, han vendido esta fortaleza, han vendido esta dignidad, trabajando para los gobiernos panistas, priistas o morenistas o de esos que se llaman de izquierda, pero son la izquierda de la derecha, como dijo la compañera ahora. Y entonces, esto pues es grave porque se nos hace más difícil todavía la lucha, porque esta gente conoce muy bien cómo pensamos, cómo hacemos, cómo caminamos, cómo miramos, y entonces tienen cierta facilidad para bloquear todos nuestros caminos. Y también es un arte, y es el arte que le han vendido a este poder para alimentar este leviatán. Entonces es lamentable, y yo pues sí me gustaría decirle a la gente que me escucha que los pueblos indígenas debemos recordar que nos enseñaron a tener vergüenza, y que eso no lo debemos olvidar, porque traicionar estos principios es traicionar nuestra memoria, es traicionar nuestras creencias, es traicionar a nuestros abuelos, a los más primeros que nos enseñaron que los colores son bellos y que el arco iris nos tiene un mensaje, y que los árboles nos piden cuentas. Ojalá eso pueda prevalecer y se pueda escuchar, y no tengamos que guardar y no tengamos que esconder la memoria debajo de nuestra lengua para que luego solo pueda tartajear un castellano estúpido. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Pedro. Ya pudimos establecer la conexión con el compañero Efraín, y no sé si nos escuchan bien. ¿Se escucha bien? Bueno, de nuestra parte. Ahorita sí. Okay. Sí se escucha bien. Sí se escucha Muchas gracias. bien. Entonces, le damos la palabra a Efra, esperando que igual escuchen bien. Efra, ¿puedes hablar? Sí, compañeros, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí se puede escuchar. Ya. Vas, Efra. Bueno, sí, compañeros, perdón, disculpen todas estas problemas técnicos de última hora. Quisiera hacer como una reflexión general y enfocarme en las preguntas como van. Y quisiera empezar por compartirles algo que tiene que ver con esta reflexión sobre arte y cultura. En este momento, en La Paz, Bolivia, el abuelo de mi hija está muriendo, está en terapia intensiva. Los médicos señalan que no sobrevivirá. Él cumplió 95 años en mayo. Eduardo Espinosa Soto es pintor. Eduardo Espinosa Soto estuvo trabajando con
Siqueiros, con David Alfaro Siqueiros, hasta la muerte de Siqueiros. Y Eduardo Espinosa Soto fue integrante del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia en la época de Ernesto Guevara y en la época de Luti Peredo. Fue también como combatiente en Nicaragua, fue Catari Soto. En el Ejército de Liberación Nacional, él era el Barbas en Bolivia. Pasó a la clandestinidad en Bolivia después del golpe de Banzer y estuvo en Chile construyendo el camino de la unidad popular hasta el golpe del 73. De ahí se refugió en la embajada mexicana, se vino acá, aquí estuvo, aquí lo conocí. Y en 79 combatió en el Frente Sur en Nicaragua como Catari Soto. Quiero empezar entonces la reflexión con compartiéndoles esto porque él está muriendo ahora, pues, y porque creo que sus cuadros, si alguna vez llegan a verlos, dan la respuesta a este conjunto de preguntas que hoy nos reúnen. Que si hay una cultura de abajo y un arte de abajo, desde luego, que lo hay, porque define posición de clase, porque define posición respecto a las contradicciones de género y porque define la defensa de estas tradiciones culturales que son las que nos dan identidad y nos hacen ver hacia atrás para poder ver hacia adelante. Hoy estamos así aislados y juntas y juntos, y hoy estamos ejerciendo la virtualidad colectiva que nos convierte en colectividad virtual, en este juego conceptual y de palabras en donde nos encontramos porque necesitamos estar juntas y juntos. Lo primero que extrañamos de la aparente normalidad en la que solemos vivir es esta posibilidad de vernos y de abrazarnos y de sentirnos y de tocarnos. Y es obvio que lo primero que se resiente en el plano del arte y la cultura con este aislamiento son las prácticas artísticas y culturales comunitarias, las de los pueblos originarios, las de los barrios en las ciudades, las que nos articulan y nos convierten en pueblo y nos dan rostro y corazón y nos permiten ejercernos humanamente. Desde luego, el arte y la cultura aquí, en aquí y ahora, del encierro, del miedo, de la rabia que nos hace superar el miedo y del amor que nos da herramientas para remontar todo esto, en este ejercicio del arte y la cultura tenemos el conjunto de respuestas que nos permiten construir no la normalidad, porque como dicen los psicólogos, no existe lo normal, existe lo normado, y lo que tenemos que hacer es romper las normas, romper las reglas, quebrar las reglas, derrumbar el sistema a golpe de palabras, de canciones, de pinceles, de danza, de escultura, de artesanía, de esa forma sublime del arte que nos degradan desde el poder llamándola arte utilitario. Qué bueno que es utilitario, porque si el arte no es útil, no sirve, no es arte de ninguna manera. Y el arte, la cultura, tiene que ser útil para deconstruir la normalidad que estaba y la nueva normalidad, que es la puñalada que tenemos atrás, la puñalada que nos están dando desde el poder. Tenemos la posibilidad de romper el espejo falso del poder y construir
con esos trozos, con esos múltiples espejos en donde nos vemos, donde nos podemos ver y reconocer, construir esa viabilidad, esa vida alterna que ya está, que le estamos construyendo, que le estamos sembrando en el momento que nos estamos enlazando, pese a todo, porque el encierro no nos calla, nos estamos enlazando aquí a través del océano, de hemisferio a hemisferio en el continente, y nos estamos abrazando. Herbert Marcuse, en su ensayo sobre la dimensión estética, nos recordaba que la revolución es posible cuando ya no podemos respirar en el sistema, cuando la normalidad se nos hace irrespirable, se nos hace insoportable y se nos hace mortal. Y como somos la vida, Marcuse nos llamaba a una propuesta bellamente subversiva, a la idea de organizar los deseos, de que la revolución es la organización de los deseos. Así que, compas, desde esta perspectiva de un arte y una cultura antirracistas, para empezar, anticlasistas, antisexistas, antipatriarcales, estamos esculpiendo entre todas y todos, pintando, dibujando el rostro y corazón que necesitamos. Como decían los viejos nahuas, lo estamos haciendo Tlosque Nahuasque, Yusque Mapilhuan, cerca y junto, como los dedos de la mano. Y los dedos de la mano sirven porque aprietan, porque se mueven, porque son puño, porque son caricia. Y porque a través de eso, cuando nos llevamos las manos al corazón y las subimos al rostro, para que ese latido nos abra los ojos, la boca, los oídos, los sentidos, entonces podemos asumir la tarea fundamental, compañeras y compañeros, y que es asumir nuestra vida como una experiencia estética, asumir nuestra vida como un trabajo de artistas, sin pretensiones de profesionalización, sin estar esperando, como bien decía el compañero Pedro, sin estar esperando que el poder voltee a vernos, porque no queremos nada del poder, absolutamente nada del poder vertical del que nos aplasta, sino que aprendiendo a latir en un corazón colectivo, a ver con ojos colectivos, a acariciar, a besar y a hacer el amor con los colores, los sonidos, las palabras que nos han entregado hasta ahora y que estamos construyendo, imaginando, ejerciendo y creando, compañeras y compañeros. Es hermoso que aquí estemos, porque quienes se han ido, se están yendo, y quienes vendrán, esperan y merecen mucho de todas y todos, nosotras y nosotros. Un abrazo, compañeros, y es lo que quería compartirles para empezar. Disculpen haber tomado este tiempo. Muchas gracias, Fran. ¿Alguien de los compañeros y compañeras que están escuchando y que estamos escuchando desea realizar alguna intervención o alguna última pregunta para ir? Sí, por favor. Claro. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los distinguidos compañeros ponentes. El arte nos une definitivamente. Un gran placer verle a Irina y a todos los demás compañeros. Y pues eso de darnos cuenta de que nuestros pueblos
a pesar de la lejanía relativa con la que estamos, porque con el corazón estamos unidos, tenemos las mismas luchas, tenemos el mismo sentir, tenemos el mismo problema, tenemos los mismos problemas y tenemos las mismas banderas que defender. Realmente lo que está pasando, por lo que escucho en el pueblo de México, es increíble, porque realmente es una lucha que terrible, porque se pensaba que con el gobierno que ustedes tienen iban a mejorar las cosas, pero se nota que más bien se alió al imperio. Acá también estamos viviendo luchas similares acá en el país. Como alguien decía por ahí, lo artístico salva vidas, yo creo que salva vidas, pero se nos ha venido tan a menos. El activismo social prácticamente está dormido, pero nada más que aletargado por esta terrible pandemia que nos consume, la que se ha convertido en el mejor aliado para estos gobiernos nefastos de nuestros pueblos. Así que, compañeros, la lucha continúa y donde quiera que estemos, nuestros corazones y nuestros ideales van a estar siempre juntos como un puño, compañeros. Felicitaciones por esta gran charla y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más desea tomar la palabra? ¿Alguien? La conclusión de los ponentes. Entonces esperamos la conclusión de los compañeros ponentes y ponentas para finiquitar esto. Empezamos con la compañera Irina. Yo creo que la conclusión es abrir, es decir, no podemos concluir lo que a mí esta pandemia, el coronavirus COVID, me parece que es un hito civilizatorio. Hay un antes de, y nos vamos a mantener en un por largo tiempo. Angela Merkel ya lo dijo, ¿no? 2020 pandemia y 2021 epidemia, pero realmente esto se queda por varios años más, así que yo creo que no tenemos conclusiones, sino otro tipo de procesos abiertos. Y fíjense, esto nos está regalando la pandemia, la oportunidad de estar hermanados de un lado, del otro lado del Atlántico, de los Andes para Yucatán, de Yucatán para Puebla, de Puebla para Morelos. Herramienta que ya teníamos, pero que no estaba en esta necesidad, en esta cotidianidad y en estas batallas que son las que hemos heredado. Muchas gracias, compañera. La palabra del compañero Giovanni. Bueno, compañeros, primeramente muchas gracias por la invitación. Es interesante escuchar las luchas de otras partes, de otros pueblos que de una u otra manera nos hermanan siempre, ¿no? Que son las mismas luchas que se viven por acá. Y sí, o sea, como tocar este tema del arte en medio de una pandemia, en su contexto cultural, creo que se sigue siendo necesario seguirse repensando, porque, como digo, el arte, en esta lucha simbólica en la que vivimos, el arte es uno de los medios más importantes para empezar para seguir confrontando esta lucha, ¿no? Si no logramos que la gente entienda que toda la construcción social e imaginarios sociales que tienen vienen estructurados de una manera para lograr su dominación, es complejo. Y dentro de eso el arte ejerce una lucha importante. Como decíamos por ahí con alguna gente que estuvimos un poco apoyando estas revueltas de los APPs de Globo que se dan de estos repartidores por medio de APPs de redes, que es una opresión total del trabajo, ¿no? Pero que ellos empiezan a protestar también, ya no solo como en un sector, en un país, sino como una opresión transnacional, ¿no? Entonces nosotros decíamos, empiezan estas opresiones transnacionales, también tiene que transnacionalizarse. Entonces es como una alegría estar aquí con ustedes, sabiendo que el presente se presenta complejo, pero como sigo insistiendo con estas frases de nuestros pueblos, pero el corazonar sigue, y el sentir pensar que lo que hacemos ahora, que no solo es una cuestión intelectual, sino de sensibilidad, nos ayude y nos sigue hermandando. Gracias a
todos. Muchas gracias, compañero Giovanni. Esperamos la palabra del compañero Pedro. Muy bien, a mí una de las cosas que me parece muy importante es cómo, sobre todo en este confinamiento, poder despertar en los niños, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, en nuestros vecinitos, vecinitas, la posibilidad de que puedan mirar el arte, que puedan sentir los colores, que puedan sentir la lluvia, ya sea que la pongan en letras, en símbolos, o en papel, o en dibujos, o en lo que sea. Pero creo que es importante que le dediquemos tiempo a los niños para que entiendan que el arte es quizá una de las expresiones más importantes de la rebeldía y que no se la podemos dejar a quienes nos oprimen, a quienes nos esclavizan, y menos que utilicen esa belleza para controlar a la gente, porque esto es muy lamentable. La educación a día de hoy, en primaria, secundaria, en lo básico, tiene una ignorancia total, un abandono, le ha dado la espalda al arte. A los niños no se les enseña fotografía, no se les enseña el teatro, no se les enseña la danza, no se les enseña la pintura. Quieren que aprendan inglés para que puedan entender el idioma de su capataz, para que sean buenos trabajadores emigrantes, pero no se les enseña a mirar. Yo creo que los pueblos indígenas tenemos mucho que hacer porque hay una sensibilidad especial que nos une con la naturaleza, y creo que eso necesitamos cultivarlo con nuestros hijos para que vean que la libertad, para que vean que el amor, para que vean que los valores está en un corazón sensible y en un corazón perfectamente conectado con la naturaleza. Si no logramos transmitir esto a nuestros hijos, vamos a seguir construyendo sociedades maquinizadas, como hoy vemos que la gente le cuesta pensar, sino más bien repite lo que se dice en las mañaneras, pero no logra pensar qué significa. Entonces es importante, me parece, que podamos despertar las miradas en los niños, los pasos en los niños, el uso de las manos de los niños, y también que aprendan a soñar. Me parece que tenemos una gran tarea por ahí. Es todo. Muchas gracias, compañero Pedro. La palabra del compañero Efraín. Sí, las comunidades zapatistas nos recordaron hace algún tiempo que si la humanidad tiene perspectivas, será gracias a las ciencias y a las artes. Así que ese es el tamaño de la tarea, compañeras, compañeros. Quiero recordarles que la propuesta de esta nueva modalidad de conferencias es que mañana, a la misma hora, los que podamos conectarnos de nuevo o enlazarnos de alguna manera, podamos profundizar este debate. Esa es la propuesta nueva de las hijas y los hijos del maíz pinto, que los sábados se continúa con la discusión ya a nivel mucho más de debate de los temas tratados los viernes, así que
La idea es que mañana, compañeras y compañeros, nos podamos ver para poder profundizar y sobre todo para poder encontrar alternativas, propuestas, cosas que nos permitan hacer esta tarea, ¿sí? Necesitamos entender que el ejercicio del arte, el ejercicio de las actividades culturales son la esencia de toda posibilidad de construirnos, de reconstruirnos, de reconstruirnos, de construirnos en toda la extensión. Me parece que ha sido un éxito que esta charla haya podido enlazar desde latitudes y longitudes tan largas, y que sobre todo apele a las sensibilidades y a esa mezcla de instinto, racionalidad y emoción con la que podemos darnos dimensión humana. En alguna conferencia, en otro momento, analizábamos que en el mundo de la militancia, quienes más persisten, quienes menos se venden, quienes más consistencia, persistencia muestran, son aquellos que han llegado a la lucha política desde la sensibilidad. Ese es el elemento más valioso con el que contamos. Porque más que llegar a la lucha por la condición social o por conocer una doctrina, una corriente de pensamiento, cuando es el corazón el que nos mueve, eso ya no tiene marcha atrás y no se puede torcer. Así que, compañeras y compañeros, un abrazo enorme a todas y a todos. Un beso que se vale también para todos y todos, ¿por qué no?